La anestesia es un riesgo. Uno de los riesgos es que tengas paro cardíaco y muerte. Siempre suena fuerte, Claro. pero es una realidad. 8 de cada 10 pacientes no le tienen miedo a la cirugía, Ajá. le tienen miedo a la anestesia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Quítate la bata. En esta ocasión vamos a descubrir al humano que está detrás del anestesiólogo. Esa persona que nos ayuda a todos los quirúrgicos a que todo salga bien, ustedes no tengan dolor y nos ayuden a que cooperen en todo el procedimiento. Quiero darle la bienvenida a la doctora Laura Gutiérrez. Por favor, yo sé que no somos mucho público, pero un aplauso. Sí, no. La doctora es anestesióloga. La verdad es que yo llevo mucho tiempo trabajando con ella, aunque ella no lo recuerde. Fue el primer contacto que tuve con la anestesiología privada, en la que, híjole, sí me costó un poquito de trabajo cuando le dije, oye, fueron 3 pesos, no importa. Me gustó mucho cómo lo sobrellevamos. Fue una respuesta muy clara, natural. A lo mejor no te acuerdas. ¿Sí te acuerdas? No me acuerdo. Pero a partir de ahí dije, yo quiero trabajar con ella. ¿Por qué? Porque es natural, es tal cual como se tiene que tomar las situaciones y sobre todo profesional, ¿sí? Pues bienvenida. Muchas gracias. En este podcast lo que buscamos es que pues, la gente conozca un poco más de el humano que está detrás de ese médico, porque a veces, pues sí, nos esforzamos a que nos vean como pues, personas muy duras, que no tenemos a veces sentimientos, pero pues el punto es que conozcan un poco más y más de la anestesiología, que no sé si te ha tocado que pues muchos pacientes como que llegan contigo con muchas dudas sobre qué es lo que haces, ¿no? Como tal. Claro, y no solamente dudas, sino también miedos. Entonces, agradezco mucho el que me hayan invitado para este podcast. Para mí es muy importante porque, pues, es esto, informar a los pacientes, informar inclusive a veces a nuestros propios compañeros del gremio, aunque suene un poco raro, pero sí, pues, en lo que pueda ayudar, cuenta conmigo. Está bien, porque Gracias. al final me han preguntado muchas veces, así como en los TikToks, por si no los han visto, véanlos. Me han preguntado, oye, que la anestesia, oye, que este procedimiento, ¿cómo? Pero siempre va una pregunta sobre la anestesia. Entonces, por eso creí que es muy importante que tuviéramos en el segundo capítulo del podcast el segmento de la anestesiología. Por ejemplo, es algo que platiqué, digo, si no vieron el podcast, en el podcast pasado con Martín. Al menos los médicos siempre estamos con ese chip de tengo que estudiar, tengo que ser estudiante, tengo que ser bueno, tengo que responder, tengo que hacer esta presentación excelentemente. O sea, me tiene que elogiar mi médico adscrito, porque al final todos los que estamos en una especialidad siempre buscamos eso. ¿En qué momento te cambió el chip en el que dijiste, híjole, yo ya no soy estudiante, yo ya soy médico, yo ya me tengo que hacer cargo de esto? O sea, tú tienes una etapa en la que, o una fase en que recuerdes que te cambió el chip de, caray, yo soy aquí el que está al mando. Yo creo que ese chip me llegó durante los primeros meses posterior a que egresé de la residencia, donde yo ya firmaba las notas, donde todo lo que estuviera escrito o todo lo que no estuviera escrito era mi responsabilidad y que eventualmente pues iba a recaer sobre mí, o sea, yo ya era la responsable de. Entonces creo que ahí fue donde, aparte de que me cayó el 20, envejecí como 20 años de mi vida, porque es realmente darte cuenta de que tú ya estás a cargo, ya no tienes a un personaje atrás, un adscrito, un compañero, que te diga, hazle esto, hazle lo otro, y que al final tú estás protegido por alguien, no estás pues respaldado por alguien, o sea, tú ya estás solito. Y creo que, yo espero que nuestros colegas pues no hayan tenido que enfrentarse a una situación de este tipo, pero el hecho de también que tener que comparecer ante el Ministerio Público por alguna demanda, alguna queja, siempre es una cosa bastante compleja. Entonces creo que ese fue también un punto de inflexión bastante grande para mí, porque aunque no era una demanda dirigida hacia mis servicios, pero como parte del equipo quirúrgico que formó, que se formó en ese momento para esa cirugía, pues me tocó ir a comparecer y hacer algunas situaciones de reconocimiento de firmas. Entonces, siempre el hecho de presentarte ante un tercero que no es médico y que le tienes que explicar tu actuar médico después de 2 años, siempre es una cosa compleja.
Y es cuando nos vamos a las notas de evolución. Claro, y ¿qué le hice? ¿Qué le hice? ¿Por qué escribí con la izquierda en lugar de ¿Por la qué no le entiendo lo que dice? Exactamente. Sí. Entonces, a veces esa parte de las notas médicas también, que aunque es nuestra obligación, muchas veces pues caemos en la confianza y se nos pueden obviar algunas. Sí, porque al final, y hago hincapié aquí, seguimos siendo humanos. O sea, al final seguimos siendo humanos. En este caso, digo, como tú lo mencionaste, no fue a tu servicio, pero literal, todo persona que toca un expediente de algo que se tiene que investigar, todos tenemos que ir hacia dar nuestra versión de los hechos, ¿sí? Nada más que nada eso. Entonces, híjole, ese es un súper punto, ¿no? Porque al final es como de, ok, yo ya soy el que está a cargo, ¿no? Sí, o sea, fue así como que, espérate, nadie te va a acompañar. Tienes que tú. Ya sé. Pues mira, digo, en tu honor, inauguramos, porque en la pasada no hubo una dinámica de este tipo, en la que vamos a hacer una dinámica que en tu honor pues, le pusimos rápido y sin anestesia. ¿Sí? Okay. Entonces, a ver si les gusta. Digo, al final es que con máximo 3 palabras o una palabra, lo que tú quieras. Te voy a dar unas palabras o frases y tú tienes que decir lo primero que te venga a la mente. ¿Va? Entonces, en esas van a ir algunos especialistas, obviamente algunas frases, dependiendo de lo que te... Tú me dices la primera. Lo primero que se me venga. Ginecólogo. Dar vida. Parece que se coordinaron, eso es lo que dijo Martín en el pasado. Que él fue ginecólogo para dar vida. Sí, traer vida. Traer vida. Urólogo. No, ya no, eso ya no es lo primero que te vino a la mente, pero creo que todos entendimos. No sé si quieran que lo omitamos. No. Yo creo que mejor lo omitimos. Ok, lo vamos a omitir. Cirujano pediatra. Ay, bebés. Sí. Oye, ¿no te estresan los bebés? Mucho. Sí. Mucho, Digo yo, mucho. En mi área yo no veo bebés, entonces siempre que es así como de wow, los admiro, wow, todo, porque al final es muy poco lo que yo veo. Porque pues al final es un ser viviente muy pequeño. Te voy a citar lo que me dijo el papá de un paciente. ¿Qué te dijo? Para usted es solo un paciente, pero para mí es toda la vida. Sí. Entonces, creo que cirugía pediátrica sería estrés. Estrés sí, claro. Al 1000. Totalmente. Sí, yo es así como de wow, los admiro. Médico internista. ASA. ASA es una clasificación que otorgan de un riesgo quirúrgico preoperatorio. Entonces, les ponen el ASA y ya anestesia dice, estuvo mal su ASA. Monitoreo transoperatorio. No se cree. Vamos a invitar después a un internista. A ver qué dice. ¿No? Arde como chile. Pica como espalda. Ese sí me hace muy de anestesia. Sí. O sea, siempre, creo que hasta nosotros los quirúrgicos los damos, ¿no? El arde como chile. Pica como espalda. Esto es algo que a veces bromeamos los quirúrgicos, pero no sé qué opinas de... ¿le duele? Seguro fue la raquia. Por supuesto, es por lo mismo. Por lo mismo, la anestesia. Pues es que es lo mismo, es la anestesia, por supuesto. ¿Qué opinas de eso? Híjole. No todos, pero sí se ha tocado el tema. Pues, insisto. Bueno, ¿sí te ha pasado? Sí. ¿Que le echen la culpa a la anestesia? Sí, por supuesto. Creo que forma parte, como comentábamos al principio, creo que es... El objetivo de este podcast es muy bueno porque se trata de informar y ojalá esto pudiera servir, dar la pauta de que nuestros compañeros quirúrgicos, nuestros amigos quirúrgicos, pues se metieran un poquito más en nuestro diario que hacer para que vieran que no precisamente todo tiene que ver con la anestesia. Que el hecho de que me duela la espalda porque está lloviendo tiene que ver con la raquia que me pusieron hace 35 años. Que, o sea, lo dirás de broma, pero sí me ha tocado pacientes que me dicen, es que sabes que me duele la espalda porque me pusieron la raquia. Sí, eso, claro. Pues no. No, definitivamente imposible. no. Okay. Era para aclararlo. Sí. Y bueno, ¿y qué opinas de angiólogo? ¡Amigo! Qué bueno. No, pues espero que les guste esta sección. El punto es como que tocar algunos puntos que a lo mejor se mencionan en el día a día o te dicen algunos pacientes y que pues lo primero que pienses sea lo que sí, lo claro. que te aparece. Creo que fue demasiado obvio, sobre todo en la parte de urología. Esa era una prueba, no lo sabía.
Y pues al final, otra de las finalidades del podcast es aclarar preguntas que me hacen en el TikTok, algunas dudas de los pacientes. Claro. Y para eso vamos a sacar la torondera. ¡Ay! La torondera. Sí, lo vamos a cubrir así para mezclarla un poco. Entonces, aquí vienen algunas preguntas que nos hicieron algunos pacientes, seguidores, sobre la anestesiología, porque al final es para ustedes este podcast, ¿sí? Una dice, ¿puedo oír o sentir aunque esté bajo anestesia? Pues lo vamos a poner, te voy a explicar de esta forma. Depende del tipo de anestesia que tengas o que el procedimiento que vayamos a darte. Puede ser desde un bloqueo regional, que es donde se te adormece la mitad del cuerpo, sin sedación, en cuyo caso estarías despierto sin sentir la mitad de tu cuerpo. Okay. Si nos vamos más hacia la parte de dormir al paciente, que sería una anestesia general o una sedación profunda, que las que a veces utilizamos para tus pacientes de varices. Que nada más ponemos local y ellos sedación. Están relajados, ¿no? Claro, relajados. Sí. En muchas de las ocasiones, en las sedaciones o superficiales sobre todo, los pacientes pueden recordar de pronto el doctor estaba hablando de esto, recuerdo que estaban contando un chisme de esto, recuerdo que estaban escuchando tal música, pero no necesariamente tienen un recuerdo sobre realmente de la cirugía. De la cirugía. En el caso de la sedación profunda y pues es menos probable que este recuerdo exista, porque nosotros, para poder anestesiar a un paciente, aparte de que estudiamos su edad, sus enfermedades, el tipo de cirugía que se le va a hacer, los antecedentes con anestésicos que ya hayan tenido, nosotros hacemos como un hermoso cóctel de medicamentos en donde les podemos poner, administrar sustancias con las que tal vez no haya ningún recuerdo. Inclusive aunque el paciente esté interactuando con nosotros. ¿Sí? Claro. Okay. Entonces, y en el caso de la anestesia general, pues aparte de que sí es un sueño muchísimo más profundo, pero mucho, muy profundo, ya existen actualmente técnicas de neuromonitoreo en donde nosotros vemos en esos monitores las ondas cerebrales que nos dicen si el paciente está despierto, dormido, medio dormido y todas las fases entre ellos. O sea, es una anestesia mucho más especializada y específica. Claro, específica, exactamente. Okay. O sea, sí, es como ese neuromonitoreo te detecta, estás despierto, estás dormido y todo el espectro entre estar despierto y dormido. Okay. Entonces nosotros decimos, pues le falta esto, más para estar dormido. Tiene alguna situación, le pongo más medicamento de este tipo. Y es que eso viene a mi mente cuando de repente estás platicando un chisme institucional y de repente te volteas y ya nos dices, sí, ya tienes edad. Sí, así de, no te preocupes, no se va a acordar. No se va a acordar. Chismecitos de quirófano. Claro. Otra pregunta es, ¿me puedo quedar dormido para siempre con anestesia? La anestesia es un riesgo y es un riesgo que, aunque suena muy fuerte, de primera intención que te digan, pues te voy a operar de lo que tú quieras y una de los riesgos es que tengas paro cardíaco y muerte, siempre suena fuerte. Claro. Pero es una realidad. Claro. Entonces, siempre el hecho de estar con especialistas te da como esa certeza un poco y esa seguridad de que vas a estar con una persona que está preparado para poder manejar cualquier complicación y cualquier eventualidad que tú pudieras presentar durante la cirugía. Sí. Obviamente, si estamos hablando de, como ya decías hace rato, una cuestión arterial, un aneurisma de aorta disecante, alguna cosa así, en donde la probabilidad simplemente por el tipo de padecimiento que tienes es una mortalidad altísima, pues obviamente le dices al paciente, ¿sabes? Que con, sin y a pesar de la anestesia es altamente, es altamente probable que no le vaya bien a tu familiar. Claro. Entonces, sí, el riesgo ahí está, aún con, es que me van a operar de las muelas o es que, como algunas situaciones, es que me pusieron anestesia local, me inyectaron anestésico local e hizo paro y falleció. Es correcto, es real. Todos los pacientes pueden tener un riesgo. Claro, sí, digo, al final yo siempre les comento a mis pacientes es un riesgo que tenemos que platicar, pero es como si alguien se pusiera a platicar y ¿sabes qué? Tienes riesgo que te asalten si sales ahorita, tienes riesgo que te dobles el tobillo en una coladera que esté abierta, o sea, al final, pero como hacemos un procedimiento invasivo, tenemos que decir cuáles son los riesgos. No significa que pasen, pero es algo
que puede pasar, ¿sí? Por eso yo, aunque me digan, ¿sabes qué? Esto es una herida, es un lavado, lo que sea, siempre cotizo con anestesiólogo. Porque a mí me gusta estar tranquilo. Sí, claro. Y obviamente cuidar al paciente, ¿no? Pero al final también hay que buscar nuestra tranquilidad. Sí, tú puedes hacer, o sea, tú te dedicas a lo tuyo, yo me dedico a lo mío y al final... Está bien el paciente. Todo sale maravilloso. Excelente. Otra pregunta. Bueno, ¿cómo saben cuánta anestesia darme? Es una excelente pregunta. Ajá. Pues básicamente nosotros tomamos en cuenta bastantes parámetros. De los más importantes, la edad, ajá, el peso, sí, el consumo de algunas sustancias legales e ilegales, porque eso siempre nos va a hacer cambios en cómo se metabolizan los medicamentos. Por eso es muy importante de que... Que no te oculten. Exactamente, sí, que no se oculten. Y si de pronto a nosotros se nos olvida, que sí sea como, oiga, pues es que a mí me gusta la marihuana medicinal. No se juzga, no. Pero sí es importante para nosotros saberlo porque ya sabemos de antemano que muy probablemente tu metabolismo, tu hígado va a estar trabajando de manera más acelerada. O inclusive algunos medicamentos que pueden retardar el funcionamiento, el metabolismo de algunos medicamentos. Entonces, el uso de otros medicamentos de manera crónica. Y algo que me parece muy importante es que todo eso, a todo eso hay que agregarle pues la edad del paciente. No es lo mismo ver a un niño de horas de nacido a ver a una mujer embarazada de entre sus 25, 35 años a ver a una mujer no embarazada en ese mismo rango de edad. Claro. Entonces, si son adultos mayores, los adultos mayores ya es muy común que tengan una polifarmacia, es decir, que tomen medicamento para la presión, para la diabetes, para las varices, para los, o sea, para la memoria, para la circulación, para. Entonces, obviamente, todos esos medicamentos ya per se son un cóctel y luego agrégale los de nosotros. Entonces, hay que hacer un plan y hay que adecuar todo para que sea lo menos deleterio para el paciente. Yo se los traduzco como de, no somos carros. O sea, al final, no somos receta de cocina. No somos, o sea, cada persona es diferente, cada persona reacciona diferente, pero ahí es donde tú acudes a un especialista porque no podemos notar esa diferencia y siempre indicar lo mejor para esa diferencia. ¿Sí? Claro. Vamos a ver con otra pregunta. ¿Qué exámenes necesito para saber si soy alérgico a la anestesia? Ok. Bueno, pues no digo, no, sí hay. Lamentablemente, pues esto es México, un sistema de salud como el de Dinamarca. Pero todavía no tenemos... Vamos a entrar en detalle. Nos van a tirar. Si me van a funar, fúnenme ahora. Nos van a tirar. Pero no hay como tal un estudio preoperatorio o como un estudio de gabinete, así de pesquisa, que te diga, ¿sabes qué? No sé si te van a operar o sí, pero necesito que te hagas como un examen de alergias para ver si hace reacción con algún anestésico. Lamentablemente, cuando hay una alergia, con anestésicos locales suelen ser alergias pues muy, muy graves, muy fuertes, que eventualmente sí llegan inclusive a los pacientes hasta fallecer, o presentan condiciones muy graves como el choque, entonces el choque anafiláctico. Claro. Entonces, otra vez, pues para eso nosotros somos especialistas, para saber no solamente qué sí ponerte, sino que si hubiera alguna reacción, cómo debemos de responder para que tú como paciente tengas una garantía de seguridad, de que estamos haciendo lo mejor que podemos y que sabemos hacer las cosas. Que me ha tocado con unos pacientes que me dicen, pero ¿cuál es la garantía? La garantía es que estás con un especialista y que llevamos gente profesional, esa es la garantía. No existe una garantía porque volvemos a lo mismo, somos diferentes. Sí, claro, o sea, no hay una garantía de que todo va a salir perfectamente bien, pero ten la seguridad y la certeza de que si algo sale mal, voy a saber qué hacer. Claro. Ya en mi mente ya tengo un plan A, un plan B, un plan C. Y eso aplica para la escleroterapia, que luego se pone a inyectar y es lo que yo siempre les digo, vayan con un especialista que pueda responder las complicaciones de este procedimiento que a lo mejor es noble. Pero perdón, quise hacer mi comercial. Otra pregunta es, ¿qué medicamentos tengo que suspender si me van a anestesiar? Bueno, pues va a depender de cada paciente, pero bueno, hablando de más de la mayoría de los pacientes, los pacientes, pues la mayoría ya son, hablando propiamente de tu especialidad, son diabéticos, son hipertensos. Entonces nosotros habitualmente sugerimos, sobre todo los hipoglucemiantes orales, en el sentido
de que cualquier medicamento que te ayude a bajar la glucosa, esos niveles de glucosa que ya están alterados por la propia diabetes, si tú te los tomas en ayuno, la probabilidad de que esos medicamentos te bajen más el azúcar porque estás en ayuno, pues es alta. Entonces te metemos en una complicación que se llama hipoglucemia, que también pues, puede resultar bastante grave. Entonces es como los habituales. En algunas ocasiones los anticoagulantes, siempre y cuando que la opción sea una anestesia regional. Pero bueno, al final, otra vez, eso es lo que a nosotros nos hace especialistas, que si tú me dices, tiene esto, yo tengo que tener un plan idóneo, adecuado para ese paciente, aunque no le hayan suspendido los Plan anticoagulantes. B, plan C, plan todos. Exactamente. Oye, y una última pregunta. Que creo que tienen mucha duda algunos pacientes de esto. ¿Por qué se pide que se deje de comer unas horas antes de la anestesia y cuántas horas es lo ideal? Ok. Bueno, es una muy buena pregunta y hay por ahí una frase que dice que solo al anestesiólogo y a tu mamá le importa si comiste o no. Y esto es básicamente... Eso no lo habías dicho. Básicamente es por el riesgo de broncoaspiración. Esto es que los alimentos se regresen, se salgan del estómago y pues se vayan a los pulmones en el momento de que tratas de vomitar, como el reflejo. Si estás dormido, si te vamos a dormir, el reflejo del vómito, de la deglución, se pierde. Esos reflejos protectores como la tos se pierden. Entonces, si se regresa el vómito, si se regresa la comida, eso se puede meter a los pulmones, en cuyo caso estarías entrando en una cuestión que se llama broncoaspiración. Entonces, es una complicación que no esperamos que suceda, nunca jamás, pero que se puede disminuir si nosotros le pedimos el ayuno al paciente. Entonces, el ayuno va a depender básicamente de la edad que tengas. Si eres un adulto sano, fuerte, joven, hermoso, como tú y como yo, sí, claro. Obviamente, 8 horas de ayuno es lo ideal. ¿Sale? Si estamos hablando de bebés, depende de qué tan bebé sea. O sea, si es un neonato, menos de 30 días, más de 30 días, meses, un niño de entre 1 y 6 años, un niño de 6 a 12 años, y así para que podamos determinar cuál es el ayuno ideal. Afortunadamente, ya en la especialidad se empezaron a hacer muchos estudios de tal vez no ser tan a rajatabla es que no puedes ingerir nada, sino ser un poquito más permisibles a través de algunos líquidos que sean altos en glucosa. Se llaman protocolos ERAS y desafortunadamente todavía no están como tan, por lo menos en este medio, en esta zona geográfica, no están como tan implementados, tan difundidos, porque al final parte de la práctica, creo que de todos, es que si algo te sale bien, habitualmente lo sigues haciendo de esa manera y de pronto te vuelves un poquito reticente al cambio. Pero ya están estudiados, todavía no están como normados a nivel nacional, pero sí ya se han aplicado en varios países, no solo de Europa, sino también de Latinoamérica, e inclusive en hospitales de México. Y solamente nos hace falta como tratar de implementarlos y de que también platicar con los familiares, porque a veces, pero es que mejor no le doy nada, o en el peor de los casos, no, mejor sí le doy una torta de tamal para que aguante la anestesia. Eso me pasó. Entonces, exacto, son cosas que suceden, porque mi comadre me dijo que para que yo aguante la anestesia tengo que comer bien y me como una torta ahogada de carnitas deliciosa. 1 hora antes de la cirugía. 1 hora antes de la cirugía, porque si no, hagan eso. Voy a vomitar la anestesia. Entonces, es altamente probable que vomite no solo la anestesia, sino durante la anestesia. Por eso háganle caso mejor al especialista, no a la vecina, no a la prima, no a nadie. Siempre al especialista, las indicaciones que le dé. Oye, pues muchas gracias por acompañarme a tu podcast. Quítate la bata. Por eso tenemos la bata, por si no lo sabían. Siempre me gusta al cierre, si tienes alguna frase, recomendación o algo con lo que se queden las personas que nos están viendo en este momento. O sea, una recomendación sobre la anestesia o algo que te gustaría que se quedaran en mente. Ok. Pues primero que nada agradecerles a todas las personas que nos están viendo, agradecerte la invitación que me haces, porque insisto, para mí es muy importante y creo que este tipo de programas donde nos invitas a nosotros como especialistas, donde me hiciste el gran honor de invitarme, me gustaría que fueran la pauta
para que se atrevieran a preguntar, no tengan miedo de preguntar. Claro. A lo mejor a veces se hace la pregunta al especialista incorrecto, porque a ti te preguntan de anestesia y a mí me preguntan quién le va a dar la incapacidad. Sí. Entonces, pero no tengan miedo de preguntar. Ajá. Finalmente, parte de nuestro quehacer médico también es ese, informar a la gente. Entonces, muchos de los mitos acerca de la anestesia, y me atrevo a decir que de 8 de cada 10 pacientes no le tienen miedo a la cirugía, le tienen miedo a la anestesia. Claro. Entonces, pregúntenle a su anestesiólogo, acérquense a su anestesiólogo. Creo que todos estamos en la mejor de las disposiciones de responder algunas preguntas que, aunque parecen muy obvias, no lo son, porque nosotros somos los especialistas. Claro. Y ustedes son las personas que están poniendo literal su vida en nuestras manos. Sí. Oye, pues muchas gracias. La verdad es que me quedo con eso. Pregunten y a un especialista. Creo que tocaste un punto importantísimo porque siempre como que tienen miedo de eso. Pero es mejor aclarar las dudas. Y qué mejor que se los aclare un especialista como la doctora Laura Gutiérrez. Y recuerda que este podcast está hecho para ti, para que tengas toda la información más veraz y de un especialista. Y sobre todo para que conozcas al especialista, al humano que está detrás de esta bata, ¿sí? No olvides suscribirte y me gustaría pedirle o decirles si pueden dejar en los comentarios si les gustaría una parte 2, porque la doctora es especialista en donación de órganos y creo que es un tema que muchos de nosotros tenemos muchas dudas. Entonces dejen los comentarios, los leo. Suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio.